Buenas noches a todos. Un gusto estar nuevamente con ustedes en, en esta sesión académica que organiza el Comité de Cirugía Mínimo Invasiva de FLASOC. Vamos a dar la palabra a Miguel Cangalaya de Exceltis, quien nos está apoyando en estos cuatro webinares, en este caso, de controversias en endometriosis. Así que adelante, Miguel. Estimados doctores, muy buenas noches. Reciban la bienvenida y el cordial saludo del Laboratorio Exceltis. Como ustedes saben, somos una compañía que apoya mucho la educación médica continua. Tenemos presencia prácticamente en todos los países de Latinoamérica y este tipo de actividades a nosotros como empresa nos encanta. Este tipo de auspicios no podrían llevarse a cabo sin el apoyo de ustedes, ¿no? Los felicitamos por asistir a estas interesantes charlas. El tema es apasionante, de verdad que hemos visto en cada charla que hay muchos diálogos y muchas controversias interesantes. Son muy entretenidas las discusiones, ¿no? Y también agradecemos a FLASOC por habernos convocado a este tipo de reunión. Y como les comentaba, en este momento quien auspicia esta reunión es nuestro Dinojet de 2 miligramos, ¿no? Daliet, conocido con ese nombre en los países de Chile, Perú y Ecuador, y ya disponible en todos a nivel nacional de los 3 países. Entonces, nuevamente gracias y esperamos que tengan una extraordinaria sesión. Gracias, Miguel. Y sin más preámbulo, le damos la palabra al doctor Alfredo Celi, coordinador del comité, para comenzar con la sesión. Muy bien, muchísimas gracias, Álvaro. Muy buenas noches. En primer lugar, a los panelistas que han tenido la gentileza de aceptar la invitación. En nombre del doctor Samuel Kashmer, presidente de FLASOC y su junta directiva, damos inicio a este webinar número 11 y cuarto que auspicia Exceltis sobre controversias en endometriosis. Este webinar ha sido posible al trabajo del Comité de Cirugía Mínimamente Invasiva de FLASOC, que me honro presidir, y hemos elegido para esta oportunidad un tema de controversia, como es el manejo de la endometriosis en la adolescente, en sus diferentes formas de manifestación. Yo creo que la endometriosis en la adolescencia es crucial para el futuro de toda mujer que tiene endometriosis, ya que el diagnóstico temprano y el manejo adecuado va a permitir poder darle una mejor calidad de vida y poder enfrentarle a la enfermedad en situaciones en las cuales le podemos ofrecer mayores posibilidades de éxito, tanto en el alivio del dolor como en la posibilidad de lograr un embarazo cuando lo desee a futuro. Sabemos que el retardo en el diagnóstico de la endometriosis en la adolescencia es muy prolongado y en esto tenemos gran responsabilidad los médicos que nos dedicamos a esta parte de la ginecología y también aquellos que no se dedican pero que tienen contacto con estos pacientes. La metódica va a ser la misma, vamos a lanzar unas preguntas y en base a eso vamos a dar respuesta a ellas y a conocer las opiniones de nuestros panelistas. A ver, Álvaro, lanzamos la primera. Creo que el doctor Ignacio se le ha caído, ya regresará. Comenzamos con la primera pregunta para todos los participantes. ¿Cuál síntoma considera más asociado con el diagnóstico de endometriosis en la adolescencia? ¿La hipermenorrea, la dispareunia, la dismenorrea cíclica, la disquesia o el dolor pélvico crónico? Como le digo, acá no se trata de aceptar la respuesta correcta, sino lo que ustedes consideren y ven en su práctica, que es lo más frecuente. Esperamos la votación para, de acuerdo a eso, desarrollar esta parte inicial del webinar.
Me avisas, Álvaro, cuando esté en la respuesta. Bien, el 83% considera que la dismenorrea cíclica es el síntoma más prevalente en el diagnóstico de endometriosis en la adolescente, seguido por el dolor pélvico crónico y finalmente la hipermenorrea, igualmente los otros. ¿Cuál es la opinión que tiene el doctor Juan Diego Villegas en relación a esta votación? ¿Usted considera que también que la dismenorrea cíclica es aquel síntoma que nos lleva a pensar? Y si es así, ¿cómo lo diferenciaríamos de aquella dismenorrea que es una dismenorrea primaria? Muy bien, gracias a Flasoc de nuevo por la invitación, Alfredo. Me gusta ver lo que hacía ya algún tiempo no nos veíamos, como 20 minutos. Sí. A Ignacio y a José los saludo y les agradezco a los participantes por acompañarnos en la noche de hoy. Efectivamente, esa es probablemente el primer síntoma que le hace a uno pensar en las pacientes con dolor pélvico crónico que puedan tener un dolor asociado a la endometriosis, y es la dismenorrea. Me parece muy importante que lo tengamos así, que lo tengamos identificado como uno de los síntomas primordiales, pero yo creo que también es muy importante tener claro que no todas las mujeres con dismenorrea tienen endometriosis, pero que no todas las mujeres con endometriosis tienen dismenorrea. Entonces es muy importante evaluar de manera adecuada en la historia clínica y en el examen físico a las pacientes que tienen dolor, porque muchas de las manifestaciones no son cíclicas y no son de la línea media. Pueden tener manifestaciones extra pélvicas, fuera de la línea media, en la periferia, y sobre todo dependiendo del tiempo de evolución. Es muy frecuente que usted le pregunte a las pacientes: ¿usted por qué viene hoy a la consulta? Porque tengo dolor, me duele todo el tiempo, me duele con las relaciones sexuales, con la deposición, con la orina, y tiene dolor con las menstruaciones. Ah, pero el normal. Es normal que yo tenga dolor con la menstruación, siempre lo he tenido, pero ahora consulto porque ya no lo tengo, sino que tengo dolor continuo. Entonces, Juan Diego, probablemente la dismenorrea hace parte de ese movimiento continuo de la enfermedad que empieza como cíclico y finalmente termina como dolor continuo. una precisión, mi estimado Juan Diego. Si bien es cierto, las adolescentes y las mujeres jóvenes cada vez tienen relaciones más tempranas, pero el tema de hoy es endometriosis en adolescentes, en las cuales muchas veces, no siempre, no podemos hacer un tacto vaginal, no podemos hacer una ecografía transvaginal y estamos a expensas de esta primera parte. No hablemos todavía de imágenes, sino del síntoma. Y la pregunta es esa: ¿cómo yo diferencio entonces una dismenorrea secundaria a endometriosis de una dismenorrea primaria? ¿Qué me llevaría a pensar, oye, esto puede ser una endometriosis? Y le traslado la pregunta al doctor Negrón y después regreso con usted para que vaya pensando la respuesta. ¿Qué nos dice Pepe al respecto? ¿Cómo Bien, diferencio una Alfredo. dismenorrea secundaria de una primaria? ¿Qué me hace pensar qué camino seguir antes de pensar en imágenes? Bien, cuando la paciente viene a consulta y se queja de dismenorrea, generalmente uno hace una anamnesis exhaustiva. Generalmente esto está acompañado de otros síntomas, generalmente gastrointestinales o síntomas urinarios. Entonces, donde que uno tiene que insistir básicamente en cuáles son las características, en qué momento se presentan, porque muchas veces estas pacientes a veces comienzan primero con dismenorrea cíclica y posteriormente van haciendo aciclicidad del dolor. Entonces, eso es un dato importante para tener en cuenta cuando comienza el dolor a hacerse acíclico y se va acompañando de otras manifestaciones, sobre todo gastrointestinales o de vías urinarias. Un dato importante que nos debe también llamar la atención, que muchas de estas pacientes, sobre todo las adolescentes del grupo más joven, comienzan a alterar el patrón de su vida rutinaria. Por tanto,
en la parte de escolaridad, la parte del colegio comienzan a faltar porque tienen dolor, mucho dolor, o del colegio la regresan a la casa porque ya se desmayaron o no es posible manejarlos en el colegio, en el tópico del colegio, ¿no? Ok, o sea, usted manifiesta que el hecho de dejar de ser cíclico para convertirse en un dolor ya no cíclico, o sea, más persistente, más frecuente, podría ser un indicador de que estamos frente a una endometriosis. ¿A esto se acompañaría también el incremento del dolor en el tiempo, Juan Diego? Tu micro. El micro. Sí, decía que como opina el doctor Negrón, es efectivamente la modulación del dolor y la evolución de cíclico a no cíclico, a volverse dolor continuo, es un marcador muy importante. Yo creo que ese hay que tenerlo siempre en cuenta. Pero también hay que tener en cuenta que, como estamos hablando en esas pacientes jóvenes, la intervención temprana es muy importante para disminuir la progresión, el paso de dolor agudo a crónico, la progresión de la enfermedad, que en un momento hablaremos de los que hay que hacer para evitar la progresión y cómo es cuál es la historia natural de la enfermedad. Eso más adelantito. Entonces, la ciclicidad, y yo preguntaba si el incremento del dolor, o si la paciente dice, mire, yo tomaba una pastilla y ahora estoy tomando 3, antes yo no faltaba al colegio y ahora sí falto, ¿eso le podría llevar a pensar que esto se trata de una endometriosis? La severidad generalmente está relacionada con la evolución de agudo a crónico y del cambio del dolor cíclico al dolor continuo. Pero también es importante la pobre respuesta o la disminución de la respuesta. Quiere decir, las pacientes que o responden muy mal al tratamiento médico, del que también hablaremos en un rato, o respondían muy bien y ahora responden menos bien al tratamiento médico convencional. Esa es otra de las cosas que hay que tener claro, que no vale la pena tener a las pacientes polimedicadas y en un aumento continuo en la pirámide del medicamento para controlar el dolor antes de decidir ser un poco más agresivos en la intervención. Muy bien, ahí me ha generado una pregunta que la dejaremos para más adelante, pero que es muy interesante lo que acaba de decir. Vamos con la segunda pregunta, Álvaro, esperando que regrese el doctor Ignacio. Yo estoy aquí, ¿no se escucha? Ya, aquí está, aquí está. No te veía. Ya, ¿Sí? como no te veía, no pedía tu opinión, algún comentario al respecto. No te veía, por eso. No sé si tienes algún comentario sobre la primera pregunta o pasamos a la segunda. No, muy cortito. Yo creo que un poco recapitular y probablemente para doctores obstetras ginecólogos generales que nos están viendo, es importante recapitular que la endometriosis en adolescentes es completamente, o no completamente, pero es distinta a la endometriosis en adultos. Es importante comprender los conceptos de dismenorrea primaria y secundaria. Primaria, acuérdense que es 6 a 12 meses después del inicio de la menarquia, sin una patología pélvica que uno pueda demostrar, y secundaria, que está mucho más orientada a la endometriosis, como decían, el dolor progresivo, etc. Acordar que en general cuando hay el dolor en la endometriosis en adolescente, a diferencia de la adulta, la dismenorrea no es tan importante y pareciera ser más importante el dolor acíclico. Y tal como dijo el doctor Negrón, es súper importante y lo que va orientado a todo este webinar es tratar de ver a las pacientes precozmente, dado que la mujer adolescente, o sea, no es normal que a una mujer le duele la menstruación, y esa normalización del dolor, como dice el doctor Juan Diego, uno debe tenerla súper clara que es normal tener un disconfort, pero no un dolor, ¿cómo se llama?, que le genera un trastorno en su vida, y más en la adolescente, en la parte escolar, en faltar al colegio, etc. Muy bien. Esta segunda pregunta dice, el diagnóstico de la endometriosis en la adolescencia frecuentemente es retrasado. ¿Por qué cree usted que suceda esto? ¿Porque se considera que el dolor menstrual es normal, como hemos estado conversando? ¿Por el temor a hacer la laparoscopía? ¿Por el uso de anticonceptivos orales? ¿Porque la endometriosis afecta a mujeres de mayor edad? ¿O porque se considera que es rara en la adolescencia?
vamos a ver qué nos... Vamos viendo la votación. El 63% considera que el diagnóstico es retrasado porque se considera que el dolor menstrual es parte de la menstruación. Y un 21% porque se considera que la endometriosis es rara que se presente en la adolescencia. Y en tercer lugar, por el uso de métodos, de anticonceptivos orales que podrían disfrazar la enfermedad con el alivio del dolor y hacer que esto se postergue. A ver, doctor Negrón, ¿qué nos dice sobre esta votación? Su opinión acerca de que el creer que la menstruación es dolorosa es lo que lleva a este retardo. Bien, yo pienso que ese es uno de los grandes problemas que ocurre creo que en todas las latitudes. Lo que yo llamo, entrecomillado, la normalización de la regla. Siempre cuando hablo con los pacientes y me comentan de cómo empiezan sus síntomas en relación a la enfermedad endometriósica, todas tienen el común denominador que sus padres los llevaban y el doctor, el pediatra, el ginecólogo, el internista decía, no, es normal, cuando crezcas te va a pasar, cuando tengas relaciones te va a pasar, cuando te embaraces te va a pasar. Cuando Totalmente te cases. Correcto, totalmente equivocado, ¿no? Y yo siempre recalco, ¿no? La regla puede incomodar, puede molestar, pero no producir un dolor espantoso que priva muchas veces. El otro día justamente estaba revisando acerca de contractilidad uterina y hay una serie de estudios ya antiguos de fisiólogos que normalmente una contracción uterina en un ciclo normal pues va entre 50 a 200 milímetros de mercurio, ¿no? Y que muchos de estos dolores asociados a hipercontractilidad uterina producen mucho más de esa cantidad, pero sobre todo la disperistalsis que ocurre en la enfermedad endometriósica es el causal de mucho de dolor asociado, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo que sí, la normalización de la regla es el que produce todo este retraso que hay, ¿no? Y no entender y no darle la verdadera atención al adolescente. Muy bien. Doctor Juan Diego Villegas, para ir en orden, ¿usted considera que esta normalización del dolor menstrual, muy propio de la población, también se da a nivel del sector médico de quienes evalúan a estas pacientes y este es el causal? Porque por un lado, la madre se demora en llevar a la hija porque piensa que esto es normal, y por otro lado, cuando ya la lleva después de 2 o 3 años de que le da una serie de brebajes para que esto se alivie, la lleva al médico y el médico de repente también tiene esta concesión. ¿Usted cree que también dentro del sector médico hay este concepto de normalización del dolor o no? Sí, definitivamente, Alfredo, esa es una de las condiciones muy frecuentes y mucho más en nuestra sociedad. La dificultad para el acceso a la atención médica, la dificultad para discutir temas que tengan que ver con el aparato reproductivo, con la sexualidad, con la menstruación en nuestras pacientes es difícil. Y el problema es, como usted dice, no es solamente de las pacientes y sus familias, sino del personal médico. Entonces, en general, las pacientes son llevadas a tratamientos para otras patologías, el diagnóstico no se hace, no se acerca adecuadamente a la terapéutica y por eso la estadística es muy clara en decir que de ese gran número de adolescentes con dolor que no responden y tienen endometriosis, el tiempo promedio del diagnóstico de la enfermedad puede ser entre 6 y 8 años y la mayoría de pacientes han sido tratadas para entre 2 y 5 enfermedades distintas antes de llegar al tratamiento de la enfermedad. Entonces eso hace que sea muy importante empoderar no solamente a las pacientes y sus familias con respecto a estar conscientes de la enfermedad, saber que existe, cuáles son los síntomas y que consulten tempranamente, sino también a la comunidad médica que en muchos casos también niegan o minimizan los síntomas y no ofrecen un algoritmo de diagnóstico y tratamiento temprano para las pacientes. Muy bien, Ignacio,
¿Algún comentario sobre lo mismo, sobre la normalización del dolor y considerar pues que la menstruación es dolorosa y no pensar en que detrás de esto puede haber una endometriosis? Sí, nuevamente, lo importante es no normalizar. Es normal que haya un disconfort, es normal que haya una pequeña, ¿cómo se llama? Eh, alteración del punto de vista como pélvico, pero no un dolor, no algo que interfiera con la vida de la mujer. La idea es como se llama, no es normal que una mujer falte al colegio, no es normal que, como se llama, que tenga que ir a su enfermería a buscar algún remedio porque no, o a un guatero porque está con dolor, y eso es la normalización, y yo creo que va orientado a todo el personal de salud que atienda a la atención primaria de pesquisar precozmente estos pacientes adolescentes que empiezan a tener estos problemas. Tú acabas de decir algo muy importante, o sea, no necesariamente quien ve a este paciente son los ginecólogos, Exacto. ¿no? Muchas veces es el médico general, el pediatra, entonces es importante que nosotros como ginecólogos sensibilicemos a todos los demás profesionales de la salud que tengan que ver con esto sobre la posibilidad de que ese dolor que se considera como normal realmente sea una endometriosis para poder hacer un diagnóstico más temprano. Muy bien, vayamos con la siguiente pregunta. Con respecto a la endometriosis en la adolescencia, ¿con cuál afirmación estaría más de acuerdo? ¿La prevalencia es fácil de precisar? ¿La endometriosis peritoneal es la más frecuente? ¿El endometrioma es poco frecuente? ¿Se debe sospechar en toda paciente con dismenorrea que no responde al tratamiento médico? ¿O no se encuentra endometriosis profunda en la adolescencia? Vamos a ver qué nos responden. ¿Cuál es la visión que se tiene de estas afirmaciones? Ahí está el resultado. El 94% dice que se debe sospechar en toda paciente con dismenorrea que no responda al tratamiento médico, y un 6% responde que la endometriosis peritoneal es la más frecuente. Doctor Juan Diego Villegas, ¿usted estaría de acuerdo con que la endometriosis peritoneal es más frecuente en la adolescencia? Yo lo que creo que hay que decir en esa pregunta, Alfredo, es que el endometrioma y la endometriosis profunda no son condiciones exóticas o ausentes en las pacientes adolescentes. Cada vez vemos más pacientes con enfermedades más severas. Yo creo que porque las sospechamos más o porque somos más activos en el diagnóstico. Pero es importante tener claro que las pacientes adolescentes, por ser jóvenes, no necesariamente están exentas de tener endometriomas o endometriosis profundas, inclusive muy severas con compromisos, con compromiso intestinal o incluso de la vía urinaria. Es muy importante pensar que las pacientes pueden tener enfermedades severas, que pueden tener un compromiso muy amplio, que pueden tener endometriosis profunda con compromiso del compartimento posterior muy extenso, inclusive compromiso intestinal, y que por eso es muy importante ser activo en el diagnóstico. Porque a pesar de que puede que más adelante en la discusión lleguemos a la conclusión que el tratamiento médico es la primera opción independientemente de la severidad de la enfermedad, es distinto estar tratando médicamente a una paciente que tiene una sospecha de una endometriosis peritoneal a estar tratando médicamente a una paciente que tiene una endometriosis profunda del compartimento posterior cuando son adolescentes. Doctor Negrón, ¿usted coincide en que la endometriosis peritoneal sería la más frecuente sin dejar de tomar en cuenta lo que acaba de manifestar el doctor Juan Diego Villegas, que si bien es cierto, es una enfermedad progresiva y que por eso en la adolescente es poco probable que encontremos enfermedades más severas, pero esto también se puede encontrar? Obviamente. Solamente quiero recordar una data que es un poco antigua, la del profesor Audebert, una revisión y presentación de esos 55 casos, donde encuentra
un 60% de endometriosis según la clasificación de la AFSR, entre estadios 1 y 2, y 3 y 4, 40%, con casi 11% de enfermedad profunda. Y eso estamos hablando ya más de 15 años. A medida que se han ido publicando más trabajos sobre endometriosis en adolescentes, que antes no se publicaba mucho, se ha encontrado tal vez una mayor frecuencia de enfermedad profunda, sobre todo la asociación de endometriomas y enfermedad profunda en la adolescente. Por tanto, como lo ha mencionado el doctor Villegas, no es una rareza encontrar enfermedad severa en un adolescente. Si bien en forma personal uno no tiene una gran casuística operando o viendo muchos adolescentes, salvo que sea una referencia de adolescentes, de lo que he podido observar en mi práctica privada. Por ejemplo, tengo una paciente, tal vez una de las más jóvenes, de 11 años, ¿no?, que operé una endometriosis profunda con compromiso parametrial. En cambio, otra de la misma edad tenía una enfermedad peritoneal superficial con implantes rojos y formas muy infrecuentes de endometriosis, como zonas inflamatorias, zonas blancas, zonas vesiculares, etcétera, etcétera, ¿no? Ok. Ignacio, ¿algún comentario sobre este resultado? ¿Tú también consideras lo que se ha afirmado, que si bien es cierto la endometriosis peritoneal podría ser la más frecuente, no está exento que puedan haber formas más severas de endometriosis? Eso, yo estoy de acuerdo, bueno, con lo que dijo el doctor Villegas, y lo que dice usted, como lo recalca muy bien. Yo creo que, como para, nuevamente, la atención primaria y ginecólogo en general, lo más frecuente que vamos a encontrar es la endometriosis superficial, peritoneal. No es tan frecuente, es poco frecuente encontrar endometriosis profunda, pero en los estudios, en la medida, si nosotros vemos las publicaciones en los últimos 15 años, de la epidemiología de endometriosis profunda adolescente, más o menos en el año 2017, el doctor Gortz en Human Reproduction, ahí publica cómo ahora las publicaciones, ¿cómo se llama?, de endometriosis profunda adolescente han aumentado en relación a probablemente unos 15 años atrás. Entonces, sí, claramente ha aumentado la epidemiología de endometriosis profunda, y hay que estar pendiente y cómo se diagnosticarla precozmente, y habitualmente están relacionadas también muchas con anomalías mullerianas, que tienen alteraciones en el tracto de salida, en la dificultad del vaciamiento o el aumento de la menstruación retrógrada. Pero en general uno tiene que recalcar que la mayoría van a ser endometriosis peritoneal, porque es el inicio de la enfermedad, y por eso también muchas veces puede pasar en alto por los distintos exámenes que probablemente los vamos a ver adelante en el webinar. Una pregunta, doctor Juan Diego Villegas. Usualmente cuando leemos los papers, como los más referentes a esto, los estudios de Lofer y muchos otros, que dicen, bueno, no solamente se encuentra endometriosis peritoneal, sino también se ponen estadios, porque se refieren a estadios, no solo estadio 1 y 2, sino 3 y 4. Pero no mencionan endometriosis profunda, sino mencionan estadio 3 y 4. ¿Usted cree que se hacen referencia a una endometriosis peritoneal severa o están haciendo referencia a endometriosis profunda que no es mencionada como tal? ¿Cuál cree usted que sea, a qué se están refiriendo cuando hablamos de endometriosis estadio 3 y 4 en las adolescentes? Yo quería decir una pequeña cosa antes de contestar eso, Alfredo, y es lo siguiente. Y es que es importante tener también claro que la apariencia macroscópica de la enfermedad peritoneal es distinta en las pacientes adolescentes. Está demostrado en varias publicaciones recientes, inclusive el Colegio Americano tiene un boletín de práctica del 2017, 2018 de dismenorrea y dolor pélvico en adolescentes, hablando de endometriosis, y la presentación clínica de la apariencia visual de la endometriosis en las pacientes adolescentes es muy distinta. Quiere decir que usted, si no lo tiene en la mente, no está familiarizado, no la está buscando, puede encontrar lesiones que se malinterpreten
como o no tener la enfermedad o tener una enfermedad más severa de lo que la tiene, porque son lesiones mucho más activas, inmunológicamente más activas, con producción de proinflamatorios en mucha mayor cantidad. Entonces, también la forma en que usted haga el diagnóstico tiene que buscar la posibilidad de tener una confirmación histológica, porque no siempre son iguales las lesiones de las pacientes adolescentes que las pacientes de más edad. Con respecto a lo que usted dice, efectivamente esa es una de las grandes dificultades que tiene la clasificación de la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva en los estadios 1, 2, 3 y 4 de la endometriosis, porque usted puede tener una paciente con una clasificación estado 2 y tener un nódulo del tabique rectovaginal que no se diagnostica a través de esa clasificación. Entonces, lo más importante es que usted tiene que estar familiarizado con las lesiones, estar listo para el diagnóstico prequirúrgico y ofrecerle todas las herramientas a sus colegas y a las pacientes para el diagnóstico, porque hoy cada vez tenemos muchas más posibilidades de hacer un diagnóstico prequirúrgico acertado de enfermedades severas sin tener que llevar a las pacientes a una laparoscopia diagnóstica para encontrar una pelvis congelada y sacarle el trocar para después sí hacerles el diagnóstico y saber qué es lo que tienen. Entonces, las pacientes deberían estar adecuadamente mapeadas antes de ser llevadas a un procedimiento quirúrgico, y el concepto de una sola cirugía aplica también para las pacientes adolescentes. Deberíamos ofrecerle a las pacientes una sola cirugía en el momento adecuado y la cirugía adecuada para ese momento. Muy bien. Todavía nos quedan 7 preguntas, así que les voy a pedir que seamos bastante concretos para llegar a las porque también tenemos que dar respuesta a las preguntas que hacen los participantes. Entonces, sobre lo mismo, doctor Nerón, en concreto, ¿usted considera que en esos estudios que he hecho referencia, detrás de esa endometriosis 3 y 4 pudiera estar subdiagnosticado endometriosis profunda o son endometriosis peritoneales severas? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Hay ese gran problema de la clasificación de la ASRM, ¿no? No diagnostica bien, no tipifica bien lo que es enfermedad profunda. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha mencionado el doctor Villegas, ¿no? Por eso que han aparecido otras que deben ser aplicadas en el futuro, ¿no? Muy bien. Como ENSIAN, por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Algún comentario, Ignacio, sobre respecto o pasamos a la siguiente pregunta? No, yo creo que pasamos a la otra pregunta. Muy bien. Antes de pasar a la siguiente pregunta, debemos decir que en la adolescente no es fácil hacer el diagnóstico, ¿no? Por la dificultad para hacer el examen clínico, el entendido, no siempre, de que no hay relaciones sexuales, o si las hay también, que es muy jovencita y cómo se le va a examinar. Entonces necesitamos, además de la clínica, de otras herramientas. Veamos la siguiente pregunta que creo, si mal no recuerdo, va en ese sentido. En un adolescente sin relaciones sexuales, con fuerte sospecha clínica de endometriosis, ¿qué es lo que usted indicaría o haría en primer lugar? AINES durante la menstruación, realiza una laparoscopía, inicia anticonceptivos orales, indica una ecografía pélvica o indica una resonancia magnética. Vamos a ver la misma pregunta para los 3 panelistas antes de ver el resultado. ¿Qué indicaría en primer lugar? Es para todos. El 39% indicaría una ecografía pélvica. En el sentido, hemos hecho la pregunta ecografía pélvica, me refiero a ecografía pélvica, o sea, transabdominal, no transvaginal, porque hemos puesto ahí que no hay relaciones sexuales. Solo el 16% indicaría resonancia magnética. El 21% daría AINES durante la menstruación y el 23% daría anticonceptivos orales, lo que quiere decir que el 44%
calmaría el síntoma, pero no se interesaría en llegar a la presunción diagnóstica de que esto se trata de una endometriosis. En concreto, quiero que me digan qué es lo que indican y después pasamos al por qué. Muy rapidito. Ignacio, de estas 5 posibilidades, ¿tú qué indicarías en este caso? Yo creo que, como siempre, hay que ver siempre el estudio y la planificación tiene que ser en relación a la costo-efectividad que queremos hacer en medicina. Y en ese ¿Cuál contexto, indicarías? Después vemos el por qué. ¿cuál indicaría yo una ecografía? Ecografía. Abdominal, no transvaginal. Sí, abdominal. Muy bien. Juan Diego, ecografía pélvica, o sea, transabdominal, resonancia o calmas el dolor primero. Si la paciente tiene vida sexual activa Solo y una de posibilidad ellas. si la paciente tiene posibilidad de una ecografía transvaginal, le haría un mapeo ecográfico para endometriosis profunda y si no, no ha tenido resonancia magnética. relaciones. Por eso, Ah, perdón, no ha tenido relaciones. no ha Entonces, tenido- yo probablemente, la ecografía nos da unas cosas adicionales, pero la resonancia nos podría dar información o sea, resonancia. sobre ciertas cosas. José, resonancia, ecografía transabdominal. No, yo le daría tratamiento médico por un tiempo. Si persiste síntomas, si sigo investigando más. Por eso decía ahí de una dismenorrea intensa. De repente Ah, no. faltó ponerle En con ese caso, tratamiento. una resonancia. Claro, porque la pregunta Ignacio, tiene pero sentido. es que, Alfredo, lo que pasa es que a Ignacio y a mí nos parece que ¿por qué al doctor Negrón sí le dejan contestar que le dé tratamiento No, médico? A nosotros no nos dieron la oportunidad sino de, no, sino de las imágenes. Bueno, Yo sí creo que hay esto pues tenemos que balancear este panel porque no. Estamos así al es. norte, no. claro, en el norte y en el sur. Era que eligieran cualquiera de las 5 opciones, no solamente resonancia Pero nos ponemos de acuerdo, Juan Diego. el objetivo de la pregunta era el siguiente. En una adolescente con dolor intenso que no tiene relaciones, que no podemos hacer una ecografía transvaginal que está totalmente indicada para el diagnóstico de endometriosis profunda, si la ecografía pélvica te da la capacidad de poder diagnosticar las diferentes formas de endometriosis frente a la resonancia magnética. Esa era la intencionalidad de la pregunta, en este caso específico. Ahora sí, hecha la aclaración. ¿Puedo Sí, aclarar mi punto? Sí, claro. sí, claro que sí. No, mi punto es el siguiente. Yo estoy de acuerdo con el doctor Negro en el sentido de que si la paciente no ha sido tratada, uno debería comenzar siempre un tratamiento médico empírico, AINE y ACO, y de esa forma, si la paciente mejora ostensiblemente sus síntomas, quizás con eso basta. Ahora, una ecografía pélvica, hoy en día, en muchos de los países en Sudamérica la podemos encontrar y por lo menos descartar fundamentalmente lesiones ováricas y algunas que sean malformaciones miliarianas importantes que la podemos sospechar. Y que un examen barato, la podemos hacer en distintos lugares y, ¿cómo se llama? Y con eso y el tratamiento médico, probablemente más del 60-70% de los pacientes van a andar bastante bien. Y otra cosa es si una paciente ya está con tratamiento médico y no ha funcionado, entonces, claro, yo voy a un examen de segunda línea caro que necesita un radiólogo o un ginecólogo. ¿Ecografía o resonancia? De ahí, claro, ahí pedido claramente una resonancia. Pero nuevamente yo voy orientado a la atención primaria, a donde nosotros empezamos a ver a la paciente y en ese contexto comenzaría con lo más básico. O sea, la paciente no mejora con tratamiento médico y yo debo agudizar mi diagnóstico. La Eso, yo pregunta estoy de es, acuerdo. Sí, ¿le hago estoy de acuerdo. ecografía pélvica o le pido una resonancia? ¿Qué dice? No, resonancia, yo estoy de acuerdo. Muy bien. Los tres están de acuerdo en que sería resonancia, ¿cierto? Pero hay una cosa y es que yo siempre les ofrezco tratamiento médico, pero también les hago imágenes, porque es muy importante, porque no todas las pacientes, estamos hablando de este tema hoy, pero no todas las pacientes tienen endometriosis. Las pacientes pueden tener, como lo dijo Ignacio, una malformación mulleriana y eso ser parte de lo que le está produciendo los síntomas y necesita una intervención. Entonces es importante probablemente combinar el tratamiento médico supresivo más analgésico y las imágenes. Muy bien. Si usted está buscando otras patologías, insisto, la capacidad resolutiva de la ecografía abdominal
es un tanto precaria ¿cómo se llama? En pacientes que no se puede hacer una transvaginal, dista mucho de la transvaginal para estos tipos, salvo que tenga grandes tumoraciones, que no es el caso. Entonces, lo que yo quería precisar es eso, de que en estos casos de este tipo, la resonancia magnética sí tendría ventaja sobre una ecografía pélvica. No estoy hablando de la transvaginal. Si la persona ha tenido relaciones, obviamente pienso yo que en primer lugar todos coincidirían en hacer una ecografía transvaginal y después una resonancia. ¿Lo ves así? ¿No? Sí, estamos de acuerdo. Yo creo que si las imágenes de ecografía no se pueden hacer adecuadamente, la resonancia es la mejor forma de hacer las imágenes. Pero también podemos pensar en una cosa, no sé ustedes qué opinen, con respecto a hacerles ecografía de mapeo transrectal. Nuestro grupo, y hay ya varias unidades entrenadas para el mapeo ecográfico, no solamente por vía transvaginal, que hoy yo creo que se está acercando a ser el gol estándar para el diagnóstico y mapeo prequirúrgico de la enfermedad infiltrativa profunda, pero las imágenes transrectales tienen una capacidad muy parecida de diagnóstico de la enfermedad severa del compartimiento posterior. Muy bien. Les voy a hacer una pregunta en el sentido siguiente. Ya sea que le hagamos, que haya tenido relaciones, y se pueda hacer una ecografía transvaginal, o que se haga una resonancia magnética, si tiene una endometriosis profunda o tiene un endometrioma, lo más probable es que sea diagnosticado por cualquiera de estos dos herramientas de diagnóstico. Pero ¿qué hacemos en la endometriosis peritoneal, donde la capacidad resolutiva de los ecógrafos e incluso de la resonancia magnética no es la ideal? Tanto es así que se siguen buscando biomarcadores para hacer el diagnóstico. En el caso de la endometriosis peritoneal, ¿cómo haríamos el diagnóstico? ¿Es un diagnóstico de descarte? Me explico. O sea, que si la paciente sospecho que tiene endometriosis, no le encuentro endometrioma, no le encuentro endometriosis profunda, por lo tanto, ¿esto es endometriosis peritoneal? Comienzo con José Negrón mientras Juan Diego e Ignacio van pensando la respuesta. Bien. Entiendo más o menos el sentido de la pregunta de diagnosticar específicamente enfermedad peritoneal superficial. Es cierto, la capacidad resolutiva de la ecografía puede no alcanzar ello. La resonancia también tiene sus limitaciones y puedo yo tener un estudio por resonancia magnética totalmente informado como normal y eso no me quita que no tenga la enfermedad. Por eso, si yo no encuentro endometrioma o endometriosis profunda en esta paciente que tiene dolor intenso, que no ha mejorado con el tratamiento médico, yo diría, esta paciente tiene endometriosis peritoneal y le doy tratamiento o la opero. ¿Qué opina Juan Diego? Yo creo, y además mezclándolo con un par de preguntas que hay del doctor Fallen y del doctor Molina, yo creo que hay una cosa que decir, y es que todas estas pruebas terminan siendo operador dependiente. Si usted tiene una persona que no está entrenada y no sabe leer resonancia, puede tener un resonador de última generación y la persona no ve las lesiones. Nosotros en nuestro centro leemos las imágenes. Raras veces leemos la conclusión que manda el radiólogo. Generalmente nosotros mismos bajamos y leemos las imágenes porque no siempre es así. Lo mismo pasa para la ecografía de mapeo transvaginal y transabdominal. Hay unos marcadores blandos de enfermedad profunda, como por ejemplo tener un par de endometriomas, que no haya sliding, que no haya movimiento de las vísceras, que los ovarios estén pegados. Eso hace pensar, así usted pueda diagnosticar o no el componente de la pared intestinal, pues hace pensar que tiene enfermedad profunda. Entonces, estas pruebas son finalmente operador dependientes y por eso es importante estar entrenado también para leer las imágenes. Pero la discusión de lo que usted está preguntando, Alfredo, es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia real clínica entre que la paciente que tiene una dismenorrea severa tenga
o no tenga enfermedad peritoneal. ¿Cuál es la diferencia clínica? Quiere decir, ¿qué pasa si la paciente tiene una enfermedad peritoneal o no la tiene? Si finalmente lo que usted va a hacer llevarla a menorrea con tratamiento hormonal y a darle adicionalmente antiinflamatorios no esteroideos. Hay un paréntesis, es que casualmente la pregunta es la siguiente. La paciente ha llegado porque tiene dolor que no mejora con el tratamiento médico, ¿no es cierto? Y se hace la resonancia y entonces le dice, oiga, no tiene endometrioma, no tiene endometriosis profunda, no mejora con el tratamiento médico, y ahí pregunto, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de tratamiento médico? Solamente no me diga con qué, porque después vamos a dar tratamiento, o en ese caso diría, bueno, voy a hacer una laparoscopía no para hacer diagnóstico, sino en este caso confirmar y poder tratar la enfermedad desde el punto de vista quirúrgico y después dar el tratamiento médico. O en su caso, usted insistiría en dar tratamiento médico con otra cosa que todavía no lo diremos. Esa es la pregunta específica. Yo me aseguraría que la paciente esté en amenorrea. Eso es una de las cosas más importantes. Usted puede buscar después con qué, ahora lo hablaremos, pero tiene que asegurar que esté en amenorrea. Porque el tratamiento... Entonces, primera cosa, tiene que mirar que no tenga otros diagnósticos. Puede no ser el único diagnóstico. Y eventualmente esa paciente podría beneficiarse de un tratamiento por laparoscopia, pero sabiendo a qué la vamos a llevar. Quiere decir, la laparoscopia para mirar a ver si de pronto sí la tiene y ver qué le vamos a hacer, ya no es una opción clínica para las pacientes. Totalmente de acuerdo. Lo que yo quiero precisar es que no se puede decir no a la laparoscopía. O sea, la laparoscopía tiene su lugar y eso es lo que yo quería precisar y es lo que le pregunto a Ignacio. En esta paciente, por tratamiento médico, que no ha mejorado, que la resonancia no te habla ni de endometrioma ni de endometriosis profunda, porque si es así, ya sabes qué hacer. Y tú dices, bueno, como no hay esto, probablemente tenga una endometriosis profunda. ¿Qué hago? Insisto en el tratamiento médico, le cambio tratamiento o es el momento indicado para hacer una laparoscopía. Bien, yo creo que nuevamente voy a ordenar los conceptos. Lo más frecuente que vamos a encontrar en una endometriosis adolescente es endometriosis superficial peritoneal y que va a ceder con el tratamiento anticonceptivo con AINE y que generalmente anatómicamente con una eco pelviana va a estar normal y el 60-70% de las pacientes van a andar bien. Después de esas pacientes... Una precisión ahí, Ignacio, sí. Una precisión ahí. Lofer trató 72 pacientes con endometriosis peritoneal con tratamiento médico y que no respondieron y encontró 70% de No, pero es que por eso, déjeme llegar al punto. Perfecto. De eso, lo más frecuente, ese 60-70 van a andar bien. De ese 30% que queda, que son pacientes que a pesar de que le dio AINE, a pesar de que le dio ACO, a pesar de que la ecografía pélvica está normal, esas pacientes siguen con dolor. Y es ahí donde entra el concepto que usted está diciendo de la laparoscopia, en el cual yo estoy completamente de acuerdo, en el cual una vez que ya completamos el tratamiento empírico, hicimos una evaluación anatómica básica y no hay obstrucción mileriana, entonces en ese contexto yo incluso no hago una resonancia, sino que entro a hacer una laparoscopía sabiendo que yo puedo tratar esa endometriosis, que lo más frecuente es hacer peritoneal, voy a quemar, tengo que ver bien las lesiones, llenar la pelvis con agua, ver, sumergirme, ver los focos rojos, los focos claros, etcétera, quemarlos completamente. Y como se llama, incluso en ese contexto también ahí uno puede aprovechar también de poner, por ejemplo, un dispositivo, en estos casos los dispositivos medicados como Mirena, etcétera, o como se llama, el otro modelo que está el JDS. Pero la laparoscopía, yo estoy completamente de acuerdo, no es para nada, como se llama, que esté, pero tiene un rol secundario a, ¿cómo se llama?, al tratamiento empírico. Esa es la intencionalidad de la pregunta, o sea, encontrarle la ubicación y el momento en cual esta debe ser indicada. Una pregunta técnica, doctor Negrón. Si usted entró a operar y encontró una endometriosis peritoneal, ¿usted coagula los focos endometriósicos o hace la excisión de los focos endometriósicos? ¿Cuál es su opción? Prefiero escindir. Prefiero la excisión a la termocoagulación. ¿El doctor Villegas también coincide? Yo hago excisión, a pesar de que el metaanálisis, el par de metaanálisis que están publicados dicen que los resultados son muy parecidos, excepto por la
dispareunia a 60 meses. Pero yo hago escisión porque además de que asegura la resección de todos los focos, incluidos los profundos, disminuye los riesgos de complicación y nos da la posibilidad de hacer un diagnóstico patológico. Esto, sobre todo eso, te permite que el patólogo te diga si lo que sacaste es realmente endometriosis. Vamos a ir con la siguiente pregunta. En una paciente adolescente con dismenorrea severa, el estudio por imágenes nos permite, si es negativa, descartar endometriosis, hacer diagnóstico de endometrioma, hacer diagnóstico de endometriosis profunda, hacer diagnóstico de endometriosis peritoneal o todas. Esta pregunta es un poco para reafirmar lo que acabamos de conversar, ¿no es cierto? O sea, la capacidad resolutiva de las imágenes frente a la endometriosis peritoneal en el entendido de que es la forma más frecuente de presentación en las adolescentes, teniendo entendido que las otras también se pueden encontrar. La respuesta, el 49% dice que todas, y eso me lleva a preguntar hasta qué punto una resonancia magnética o una ecografía nos permite hacer el diagnóstico de endometriosis peritoneal. El día sábado tuvimos un webinar y me decía Paco Carmona que ya están desarrollando en España unos ecógrafos de una altísima resolución que permiten esto. Bueno, pero esto no está al alcance de todos y la reproducibilidad de los mismos tampoco, ¿no? Por lo tanto, lo que se plantea en esta pregunta es que los estudios por imágenes en el caso de diagnóstico de endometriosis peritoneal no nos ayuda mucho. ¿Qué opinan al respecto muy rápidamente? Porque ya lo hemos tocado. Comenzamos ahora con Ignacio y regresamos hacia la izquierda. Muy cortito, yo creo que reafirmar lo que dijo Juan Diego, lo más importante en las imágenes es quién ve las imágenes, por lo tanto, como todas las cosas en medicina, se ve lo que se sabe. Más que tener un tremendo equipo, es tener lo que se estudia y en ese contexto va el operador dependiente. En concreto y cortito, Juan Diego. Diagnóstico de endometriosis peritoneal por imagen. Definitivamente, a pesar de que he visto las publicaciones recientes de los grupos, del par de grupos brasileños para endometriosis peritoneal, en este momento la ecografía no es, ni sirve para, las imágenes no sirven ni para descartar la endometriosis ni para confirmar la endometriosis peritoneal. En ese mismo sentido, doctor Negrón, en cuanto a lo que afirman, muchos trabajos se siguen buscando biomarcadores casualmente para esta paciente, porque en el caso de endometrioma y la endometriosis profunda, ¿para qué busca biomarcadores? Estás viendo ahí las imágenes, se buscan casualmente para endometriosis peritoneal. Entonces, ¿usted coincide en que el valor de las imágenes para endometriosis peritoneal no es el más adecuado? Correcto, yo rescato lo que acaba de mencionar el doctor Villegas. En principio, mucho del diagnóstico por imágenes es operador dependiente y eso realmente es tremendamente importante en esta patología, ¿no? Sí, rescato eso y muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Pasemos a la siguiente pregunta. En una paciente adolescente con dismenorrea severa que no mejora en tratamiento con AINES y anticonceptivos orales, ¿cuál sería su recomendación? ¿Dar Dienogés? ¿Dar anticonceptivos orales de forma continua? ¿Indicar agonistas de GnRH por 6 meses o más? ¿O hacer la laparoscopía? El 42% haría la laparoscopía, un 40% daría Dienogés, un 15% cambiaría de anticonceptivos cíclicos a forma continua y solamente un 3% usaría agonistas. Ahora comenzamos por la izquierda para ser democráticos. Doctor Negrón, ¿usted qué haría?
coincide con este 42%, en este caso el paciente que no mejora con AINES, que no mejora con ACOS, o tendría alguna otra alternativa. ¿Qué haría usted? Corto, conciso y concreto. Bien, yo tengo otra alternativa. A ver. Mi alternativa es hacer un diagnóstico adecuado de por qué la paciente no respondió al tratamiento médico. Y en eso es lo que estamos hablando desde hace unos instantes, de qué nos valemos para hacer un diagnóstico adecuado en una paciente con dismenorrea severa que no responde al tratamiento médico. Por tanto, reevaluaría a la paciente, utilizaría imágenes y en base a ello tomaría una decisión de qué tipo de tratamiento necesita y qué tipo qué tipo de tratamiento quirúrgico potencialmente podría necesitar. Esa es mi opinión. Juan Diego, sobre lo mismo, la paciente tiene dismenorrea severa. Yo quiero que se ubiquen que estamos en adolescentes, no estamos en paciente adulta. Entonces, la paciente no mejora, ya probó AINES, ya probó anticonceptivos orales. La pregunta es, ¿va de frente a la laparoscopía, cambia por Dienogés, en vez de anticonceptivos cíclicos, le da combinados o usa agonistas? La mayoría ha dicho que agonistas no. ¿Usted qué haría? ¿Y por Yo qué? creo que, como les dije hace un momentico, lo más importante, una de las metas terapéuticas más importantes en las pacientes es llevarlas a amenorrea. Si no están en amenorrea, hay que buscar la forma de que estén en amenorrea, siempre pasarlas de esquema cíclico a esquema continuo. Los progestágenos o los anticonceptivos orales combinados son de primera línea ambos y hay que buscar el que más amenorrea logren las pacientes. Inclusive se puede pensar, como lo dijo Ignacio, en ponerles un sistema intrauterino de levonorgestrel que tiene unas tasas de amenorrea muy altas. Y yo no creo que los análogos de GnRH estén necesariamente contraindicados en estas pacientes. Hay unas pacientes en las que no mejoran o no logran la amenorrea con el tratamiento médico convencional hormonal. Esas pacientes se les puede dar un ciclo terapéutico de 3 o 6 meses. Yo siempre les doy terapia ADVAC y buscar de ahí en adelante si tienen, como dice el doctor Negrón, otros generadores dolorosos. En este caso, recogiendo lo que usted dice, que buscaría amenorrea, ¿cambiaría a un método continuo o utilizaría Dienogés? También continuo me refiero, ¿ah? Yo uso en general mucho más el anticonceptivo combinado de manera continua. Tienen menos spotting y llegan a amenorrea más rápidamente. A pesar de que el Dienogés tiene unas tasas de amenorrea muy altas en los siguientes 12 meses del uso, los anticonceptivos orales combinados, inclusive con Dienogés, tienen unas tasas de amenorrea un poco más altas y más tempranas. En ese sentido, iba mi pregunta. Si tuviera que elegir un anticonceptivo combinado, ¿utilizaría aquel que tenga como progestágeno Dienogés o es irrelevante? En este caso de esta paciente. ¿Yo? Sí. Todavía no he pasado. Sí, a mí me gusta mucho la combinación con Dienogest, aunque finalmente los combinados de primera generación como etinil-estradiol más levonorgestrel funcionan igual de bien y tienen un perfil de seguridad que es muy interesante. Pero yo personalmente uso Dienogest porque el efecto directo sobre los implantes y el dolor tiene un peso de evidencia un poco mejor. Muy bien. Ignacio, en este mismo caso, cambias a anticonceptivos continuos, Dienogés, vas por la laparoscopía o agonistas. Claro, este es el paper que usted decía de que publicó el doctor Loeffler y que lo citan en las distintas recomendaciones de la ACO del 2018 y el 2019, también en Journal Pediatrics, que como se llama, la idea es que si es que no responde al tratamiento empírico con ACO-AINE, tiene un 60 o 70% de que esas pacientes que no responden a tener endometriosis y endometriosis de distinto grado, principalmente peritoneal. Y en ese contexto sería entonces razonable hacer una laparoscopía para poder diagnosticar, sacar biopsia, tratar, quemar o escindir las lesiones y en ese mismo contexto quizás también plantear ocupar la anestesia para poder hacer colocar un dispositivo intrauterino de levonorgestrel. ¿Hay alguna contraindicación más allá que el adolescente no tenga relaciones para colocar una mirena en un adolescente?
Yo creo, con los ginecólogos y ginecólogas que se dedican a la parte adolescente, fundamentalmente los métodos LARC y los métodos de dispositivos intrauterinos de levonorgestrel están muy bien tolerados, se ocupan mucho en adolescentes, incluso lo están colocando sin problema en pacientes incluso que no han tenido actividad sexual. Entonces, yo creo que eso ha venido a cambiar un poco como era antiguamente. Ahora, lo último con respecto a si usar ACO o Dianogest en pacientes, ¿cómo se llama? Adolescentes. Recuerden que el adolescente también tiene que buscar la parte de anticoncepción. Y el Dianogest, aunque tiene efecto anticonceptivo, no es un anticonceptivo por definición. O sea, te refieres al Dianogest solo, no combinado. Solo, exactamente. Muy bien. Acá hay una pregunta que tiene que ver con lo anterior. Era en relación al tratamiento de la endometriosis peritoneal. Dice, quemar los focos endometriósicos o peritoneonectomía. Creo que se refiere a sacar en capa todos los focos endometriósicos. Esto es en los casos donde hay una endometriosis peritoneal bastante difusa, pero si es salteada, sería solamente sacar los focos endometriósicos. ¿Cuál es su opinión, Ignacio? De acuerdo, yo creo lo que está recomendado es o escindir, pero no todo el peritoneo, porque si no hay un riesgo de adherencia, una mujer que va a buscar fertilidad posteriormente. La idea es tratar de escindir los focos en forma local y el resto en forma fría para que no se dañen durante la desicación de la electrocoagulación para la patología. Y ¿cómo se llama? Y el resto quemarla. Y hay que localizarlas bien, recordar de llenar esta pelvis, que se recomienda llenarla con suero fisiológico, Ringer, y tratar de sumergirse con la cámara. Y hoy en día con las cámaras de alta definición se pueden ver bastante bien las lesiones claras y rojas. Muy bien, entonces la peritoneonectomía, que antes se llamaba la douglesectomía, solo indicada si tenemos pues una endometriosis peritoneal extensa, ¿cierto? Exacto. Yo claro, solamente lo dejaría para una lesión muy extensa. Muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento médico por endometriosis en el adolescente? ¿Suprimir el dolor? ¿Curar la enfermedad? ¿Prevenir la progresión de la enfermedad? ¿Evitar la laparoscopía o todas? Vamos a ver qué dicen nuestros participantes. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento médico por endometriosis en la adolescente? La respuesta, por favor, Álvaro. Ahí viene. Un 18% considera suprimir el dolor. Yo pensé que iba a ser más alto. Solamente un 3% curar la enfermedad, ¿de acuerdo? Un 36% prevenir la progresión de la enfermedad, un 1% evitar la laparoscopía y un 44% es todas. Esto estaría en contra de curar la enfermedad, que no estaría entendida, o considera que sí, que el tratamiento médico o algún tratamiento cura la enfermedad, mi estimado Juan Diego. Suprime el dolor, curar la enfermedad, prevenir la progresión, evitar la laparoscopía. Yo creo que la meta depende fundamentalmente de las expectativas de la paciente, porque tenemos que pensar en que las pacientes adolescentes, además hay que ser cuidadosos con la fertilidad y hay que pensar en que a esas pacientes hay que preservarles o mejorarles la fertilidad. Definitivamente el tratamiento médico no debe nunca estar buscando la cura de la enfermedad, porque a pesar de que los estudios dicen que las lesiones pueden permanecer del mismo tamaño o disminuir en algunos casos, la cura de la enfermedad no se logra con el tratamiento médico. Pero lo que uno tiene que mirar es qué es lo que uno necesita. Las pacientes necesitan, la expectativa de las pacientes es estar sin síntomas.
y probablemente eso es lo que mejor hace el tratamiento médico. Por eso es muy importante tener claras las expectativas, no solamente de las pacientes, sino uno como proveedor de salud, tener clara la expectativa del tratamiento. Y yo pensaría que es tener a la paciente asintomática. Ahora discutiremos, porque es un tema que a usted le gusta mucho con respecto a la progresión de la enfermedad, que no siempre estamos de acuerdo, pero creo que ese es un tema de esta pregunta. Muy bien. El doctor Negrón, ¿usted considera que, de acuerdo a esta respuesta, o coincide con ellas, que el objetivo del tratamiento médico es detener la progresión y tratar el síntoma, que básicamente es el dolor? El objetivo del tratamiento médico es aliviar las molestias que produce la enfermedad. Ya también mencionaron anteriormente que el objetivo principal para el manejo de estas pacientes es llevarlas a la amenorrea. Y obviamente se va a aliviar tremendamente los síntomas, básicamente el dolor y las molestias asociadas. Ahora, la discusión que acaban de plantear sobre si va a disminuir progresión de enfermedad, creo que va a ser sometida a debate eso. Sí, todavía vamos a llegar ahí. Ignacio, el doctor Juan Diego había mencionado que podría utilizarse tratamiento médico, incluso agonistas de GnRH. Si tenemos un adolescente de 13, 14 años que todavía no ha completado su osificación y que todavía puede desarrollar, ¿cuál es su opinión al respecto? ¿O los agonistas también son susceptibles de utilizar AdVac therapy? Claro, en general pareciera lo que está recomendado actualmente es que bajo 16 años la idea es que tiene que ser muy, muy, muy justificado utilizarlo o incluso tratar de no usarlo. Sobre 16 años se utilizan y siempre tratar de usarlos con AdVac. Ahora, siempre ese AdVac está, lo que hablan los papers, que son europeos y estadounidenses, habitualmente son con estrógenos conjugados, con noretestosterona. Y el problema que tenemos acá en Chile, no sé si tendrán en el resto de Sudamérica, es que no tenemos esos fármacos, ¿cómo se llama?, de fácil adquisición. Por lo tanto, muchas veces en vez de, por ejemplo, hay que tratar de no ocupar el estradiol por el poder, ocupar la dosis más baja como AdVac junto con una progestina, o ocupar ¿cómo se llama?, un estradiol, por ejemplo, con el nomegestrol. Ok, lo que pasa es que en Europa a los 14 años la chica ya tiene 1,80 m, entonces de repente esa preocupación ya no es tal. Juan Diego, ¿y hasta cuánto tiempo crees tú que podríamos utilizar agonistas de GnRH? ¿6 meses, un año, más de un año? Personalmente, y creo que lo dice ese boletín de práctica del que habló Ignacio hace un rato, no deberían, como en la demás población, no se deberían utilizar más de 6 meses. Nuestro protocolo utiliza 3 meses, porque finalmente es una paciente que está en tratamiento médico antes de pasar a una segunda etapa de diagnóstico y tratamiento. Entonces, nuestro protocolo propio es que no usamos más de 3 meses y usamos terapia AdVac en todas las pacientes. Estoy de acuerdo con respecto a la edad de uso y las contraindicaciones, pero no usamos más de 3 meses. O sea, y nunca de primera intención, solo ante el fracaso de anticonceptivos orales combinados, continuos o dienogé solo, ¿cierto? Y sobre todo las que no hemos logrado que estén en franca amenorrea. Ya. Siguiente pregunta. En una paciente adolescente se encuentra un endometrioma de 4 centímetros. ¿Cuál es la conducta que usted seguiría? ¿Iniciar anticonceptivos orales? ¿Dar dienogés? ¿Hacer quistectomía laparoscópica? ¿Hacer dosaje de hormona antimuleriana? ¿O hacer quistectomía si este endometrioma sigue creciendo? O sea, se refiere a que se eligió un tratamiento médico y a pesar del tratamiento y con el endometrioma sigue creciendo. A eso se refiere la opción E. A ver, veamos. El 22% inicia anticonceptivos orales.
el 25% da dienojez, un 22% hace quistectomía laparoscópica y un 32%, o sea, la opera si es que ha fracasado el tratamiento médico. Comenzamos ahora por el lado derecho. Ignacio, bueno, el lado derecho mío. ¿Estás viendo ahí las respuestas? Sí, yo comenzaría, bueno, si es que no está en tratamiento, esta paciente no está en tratamiento y se diagnostica No, es una paciente adolescente que llega a una consulta y se encuentra un endometrioma de 4 centímetros. Si quiere, vamos a decirle que es asintomática, ya para darle la en ese contexto, la idea, ¿cómo se llama?, es comenzar con un tratamiento anticonceptivo combinado. Eso es lo que está recomendado hoy en día, de que dentro de la fisiopatología del endometrioma, en la ovulación, por lo tanto, pareciera ser mejor tener un anticonceptivo combinado que inhiba la ovulación, ¿cómo se llama?, y mantenerlo. Recuerden que el tratamiento de la endometriosis es un tratamiento crónico, al igual como el hipertenso toma su antihipertensivo, el diabético su antihipergliceminante. La idea es mantener el tratamiento médico, ¿cómo se llama?, porque una vez que se suspende, recaen los síntomas y pareciera que progresa la enfermedad. Muy Y bien. la quistectomía laparoscópica la dejaría solamente si crece. Muy bien. Doctor Villegas, en el entendido que esta paciente a la cual se le ha encontrado este endometrioma de 4 centímetros y es asintomática, usted le indicaría tratamiento médico, y de ser así, ¿cuál sería el objetivo de este tratamiento médico por cuanto no le duele? Sí, yo creo que la discusión real de este caso es cuál es la indicación de darle tratamiento médico. Primera cosa, el endometrioma es un marcador indirecto de enfermedad infiltrativa profunda. La paciente tiene que tener unas imágenes de descarte de una enfermedad infiltrativa profunda del compartimento Aún posterior. cuando no le duela. Aun cuando no le duela, usted encuentra pacientes que tienen enfermedad muy severa y que son asintomáticas, inclusive se pueden diagnosticar durante una ligadura de trompas en las pacientes mayores. Primera cosa, es un marcador blando de endometriosis infiltrativa profunda. Segundo, yo le doy tratamiento fundamentalmente porque la tasa de progresión es mucho menor en las pacientes que están bloqueadas y que reciben tratamiento médico. Por esa razón prefiero tratarlas médicamente, y las pacientes que están asintomáticas no tienen indicación de manejo quirúrgico. Si finalmente el manejo médico es adecuado y la paciente tiene persistencia o crecimiento de la lesión, la cirugía es una opción, porque además hay que tener en cuenta que algunas pacientes pueden tener asociación de endometriosis ovárica y lesiones que no son benignas, aunque no es la forma de presentación clásica en las pacientes tan jóvenes. Doctor Negrón, ¿usted coincide que en este caso se debiera dar tratamiento médico? Y de ser así, ¿qué elegiría? ¿Anticonceptivos orales o optaría por dienojez o actuaría de repente por agonistas con el objetivo, como se ha manifestado, ya que no le tiene dolor, de que este endometrioma no crezca? ¿Qué elige usted? Es una pregunta muy interesante y sujeta también a controversias, justamente como el tema. Sí, Como yo creo todo que... este debate. Correcto. Yo creo que la primera opción es el tratamiento médico. Anticonceptivos orales con dosis bajas de estrógenos en forma continua es una muy buena alternativa. El tratamiento con progestágenos y sobre todo con dinojez también es una excelente alternativa. ¿Por qué razón? Porque hace poco, en los últimos años, ha aparecido la parte molecular del estudio de los receptores de progesterona. Entonces se sabe que algunos endometriomas tienen buena cantidad de receptor de progesterona B y otros no tienen. Por tanto, la respuesta medicamentosa puede no ser la misma en todos los endometriomas. Por tanto, uno tiene que hacer por decir, una prueba terapéutica. Yo cada vez me planteo, y para mí es difícil decidir en la paciente que es asintomática, porque en la paciente que tiene el endometrioma y le duele, entonces siempre que hay un endometrioma yo busco enfermedad profunda. Por tanto, hay un asidero para la cirugía.
El tema de operar a una paciente asintomática con un endometrioma de 4 centímetros es muchas veces condenarla a policirugías, y eso es justamente lo que es difícil de manejar y es complejo en el adolescente, ¿no? Eso Entonces, vamos a verlo más adelantito porque hay una pregunta en relación a eso. Ya, Acá hay una pregunta que me parece interesante. Dice, ¿por cuánto tiempo se debe llevar amenorrea a un adolescente como parte del tratamiento del endometrioma? ¿6 meses, 1 año, 2 años, 4 años? ¿Cuánto tiempo? A largo plazo. A ¿Y largo plazo. Yo las manejo con tratamiento hormonal para que estén en amenorrea hasta el momento en el que se quieran embarazar. No O hay sea, realmente... vamos a ser concretos. La chica tiene 14 años y se quiere embarazar a los 30. O sea, la llevamos 14 años. Tal cual como Puede... tiene su tratamiento crónico por vía. Es tal cual. Lo que dice Ignacio es correcto, Alfredo. Yo le digo a los pacientes que eso es como ser hipertenso. Usted tiene que, si usted es hipertenso y se toma la droga, hace la dieta, hace ejercicio, va donde el internista, puede que le tomen la tensión arterial y esté normal, pero usted no deja de ser hipertenso. Lo mismo pasa con estas pacientes. Si usted se toma la droga y está en amenorrea, hace la dieta, va donde el doctor, hace ejercicio, puede que esté sin dolor, pero la enfermedad va a estar ahí. Usted tiene, no hay ninguna razón, si la tolera bien, para que deje del medicamento. Muy bien, por si acaso yo estoy de acuerdo con ustedes, pero yo tengo que generar pues la discusión. ¿Puedo hacer un comentario? ¿Puedo hacer un comentario? Sí, cómo no, pero cortito porque... no, sí. O sea, y eso es importante desde el punto de vista del médico tratante, porque si el médico tratante explica los pros, los contras, los riesgos y los beneficios del tratamiento, a largo plazo va a haber en el paciente la adherencia al tratamiento. Y acá le hago otra pregunta. Si la tengo 6 meses a 1 año en tratamiento médico y el endometrioma sigue creciendo, como lo vemos en la práctica, ahí la operamos y no lo operamos. Y si lo operamos, ¿por qué no tenemos el prejuicio de decir esto va a generar que lo voy a operar varias veces? ¿Qué dice el doctor Villegas? Al contrario, los estudios muestran que las pacientes tratadas médicamente antes de la cirugía tienen menos tiempo de demora para el diagnóstico quirúrgico posterior, porque usted es una paciente que está siguiendo, que le está haciendo los controles, mira cómo evoluciona, en qué va y termina finalmente, si no mejora, en una decisión terapéutica diferente. Entonces yo lo que creo es... Sí, solamente ahí. ¿Y cada cuánto tiempo se haría este seguimiento? ¿Cada 3 meses, cada 6, cada año? Nosotros la vemos en un esquema de 3 meses durante el primer año, y si la evolución es adecuada, toleran bien el medicamento y no tienen evolución de los hallazgos imagenológicos, la vemos una vez cada 6 meses. Ignacio, ¿cada cuánto tiempo recomiendas este seguimiento con el tratamiento médico en el caso de este endometrioma? Sí, esta paciente, lo más probable, yo la cito después de los 3 meses, está con anticonceptivo combinado, con ciclo extendido de 3 a 6 meses, lo que más aguante ante el spotting, y a los 3 meses, si está, debería estar menor, más o menos como un 2,5, 3 centímetros, y si está asintomática, está de 3 centímetros en el endometrioma, entonces la cito en 3 meses más, y si está estable o sigue bajando, la cito ya en 6 meses más, y ahí cada 6 meses o cada año. Muy bien, voy a ir con esta pregunta por el doctor Negrón. Dígame, doctor Negrón, si es que usted está haciendo el seguimiento, ya le dio tratamiento médico y tuvo un endometrioma que medía 4 y después de 6 meses o 1 año le encuentra con 8 centímetros. ¿Cuál es su conducta? ¿Cambia de anticonceptivo? ¿La opera? ¿Qué es lo que usted recomendaría hacer? Definitivamente esa paciente va a ser sometida a cirugía, porque el tratamiento médico no es suficiente, y siempre en estos tipos de endometriomas uno hay que pensar en el riesgo, si bien bajo, de que pueda ser algún tipo de neoplasia, ¿no? Ok. Juan Diego, ¿tú coincides también? ¿Operarías a esta paciente en esa situación? Sí, señor, yo creo que esa es una de las indicaciones. Me gustaría decir que
No sé si la contestamos o ahora acerca del uso prolongado de anticonceptivos orales y cáncer de seno. Bueno, si no es muy largo, dele de una vez antes de pasar a la siguiente pregunta. No, yo lo que creo es que basados en una publicación, creo que es New England Journal del 2017, 2016, realmente los estudios muestran que el riesgo depende de no solamente el tiempo del uso, sino el tiempo de comienzo de la exposición y los estudios muestran que el riesgo es realmente, el aumento del riesgo es muy bajo comparado con la población general. Muy bien, sí, responde a una de las preguntas que acá había hecho una de nuestras participantes. Pasamos a la siguiente pregunta. En una paciente con endometrioma de 10 centímetros con dolor y sin endometriosis profunda, ¿qué es lo que usted indicaría como primera medida? DNOGs, anticonceptivos orales, quistectomía laparoscópica con tratamiento médico posterior por 1 año o quistectomía laparoscópica con tratamiento médico a largo plazo. La respuesta. Ah, 4% da DNOGs, 0% anticonceptivos orales, el 66% le hace una quistectomía laparoscópica con tratamiento médico a largo plazo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Ahora comenzamos por el lado de Ignacio. Paciente con endometrioma de 10 centímetros, con dolor, no tiene endometriosis profunda, la opera, no lo opera. Si lo opera, le da tratamiento médico por 1 año o por mucho más tiempo. Sí, sí, claramente hay que operarla, tiene 10 centímetros, está asintomático, lamentablemente hay que operarla, pero ese ovario va a quedar muy, muy dañado. eh, y ahí esa paciente tiene que estar en estricto seguimiento, además del tratamiento médico, pensando que si aparece un endometrioma al otro lado, tiene indicación probablemente de una criopreservación, porque ¿cómo se llama? Su reserva ovárica claramente va a recidivar ella y tiene un alto riesgo de recidiva y en ese contexto se va a dañar su reserva ovárica. Juan Diego. Sí, yo creo que esas pacientes con ese volumen terminan siendo pacientes con indicación quirúrgica. ¿Tú coincides en lo mismo, Pepe? Totalmente de acuerdo. Y Bien. con la salvedad que hizo Ignacio, siempre como es una paciente adolescente, preocuparnos por su futuro reproductivo. Ya que dices eso, ¿ustedes considerarían en alguna situación la posibilidad en estas pacientes de endometrioma grande en la cual se ha operado y probablemente le quede un ovario muy reducido, muy maltratado y todavía tiene el otro ovario intacto, la posibilidad de estimulación hormonal, estimulación ovárica, perdón, y congelación de óvulos en una mujer adolescente o joven? Comenzamos contigo, Pepe, para regresar. Perfecto. Bueno, eso está dentro de mi visión terapéutica, mi visión siempre a futuro cuando veo pacientes adolescentes con endometriomas ováricos y con dolor o asociado a enfermedad profunda y que han sido sometidos a cirugía. Siempre, por ejemplo, les pido una hormona antimuleriana previa, hablo con los padres respecto al futuro reproductivo. Yo no digo que es una cosa absoluta, pueden de repente embarazarse sin necesidad de ningún tipo de tratamiento, pero en el caso de que no puedan, por lo menos tengo ovocitos de 18 o 20 años, a tener ovocitos de 35, ¿no? Y bueno. Muy bien. Juan Diego, operaste a esta paciente adolescente de un endometrioma de 14 centímetros, 15 centímetros. En realidad lo que le quedó de ovario es una cáscara y tienes el otro ovario al otro lado intacto.
siendo adolescente, la probabilidad de que pueda volver a hacer un endometrioma o el otro lado existe. La misma pregunta, la posibilidad de estimular y congelar óvulos con vista al futuro reproductivo. Yo creo que hay dos cosas que decir. Primero, y es que la oforectomía, y mucho menos en pacientes adolescentes, no es una opción quirúrgica para estas pacientes, independientemente de lo que uno crea que va a ser la cantidad de tejido ovárico residual. Estas pacientes, mucho menos las adolescentes, deberían someterse a una salpingo oforectomía por un endometrioma. Segundo, la preservación es una cosa que tiene hoy cada vez más cabida en las pacientes con endometriosis severas y que van a ser sometidas a cirugía. Quiere decir, toda paciente que tiene riesgo de terminar una oforectomía unio bilateral asociada a una esterectomía debería ir a una consejería de preservación. Nosotros lo tenemos como protocolo de las pacientes que se someten a cirugía por endometriosis profunda severa que incluyan resecciones grandes del compartimento posterior o resecciones intestinales. Esas pacientes siempre van a valoración para la posibilidad de preservación prequirúrgica. Lo que pasa, porque es que es muy fácil, una paciente con un linfoma y 14 años, esa paciente es llevada a protocolo de preservación. ¿Por qué una paciente de 14 años con un endometrioma que se va a someter a una cirugía y puede perder el ovario no se puede someter a un protocolo de preservación? Entonces, la preservación, lo que pasa es que en nuestros países tiene la dificultad de que no todo el mundo puede acceder a la preservación, no todos los centros ofrecen preservación, no todos los centros están entrenados para preservar pacientes de este tipo, pero esa es una paciente ideal por lo menos para consejería prequirúrgica de preservación de la fertilidad. ¿Coincides con lo mismo, Ignacio? Y si discrepas... No, lo mismo, yo creo que es lo que dije anteriormente. La idea, ¿cómo se llama? Es, la paciente se opera, la idea es conservar el ovario que estaba dañado y tiene un seguimiento estrecho, viendo cómo está el otro ovario, pero apenas aparezca un endometrioma en el ovario contralateral que estaba sano, esa paciente tiene indicación de criopreservación. Entonces, hacer esta consejería sí o sí debería tenerla. Muy bien. La siguiente pregunta. Teniendo en cuenta que la endometriosis en la adolescencia se caracteriza por el retardo en el diagnóstico por varios años y que es considerada una enfermedad progresiva, ¿con cuál de los planteamientos estaría más de acuerdo? Iniciar tratamiento médico empírico sin hacer la laparoscopía, continuar el tratamiento hasta cuando la paciente tenga deseos de embarazo, hacer la laparoscopía si se demuestra progresión de la enfermedad o falta de respuesta al tratamiento, o hacer la laparoscopía de primera elección, confirmar el diagnóstico y hacer el tratamiento quirúrgico y luego dar tratamiento a largo plazo. Las respuestas. En este caso que se ha planteado, el 21% inicia tratamiento médico empírico sin hacer la laparoscopía. El 31% continúa el tratamiento hasta cuando la paciente tenga deseos de embarazo, salvo que no haya recidiva o que no responda al tratamiento. Un 23% hace la laparoscopía si se demuestra progresión de la enfermedad o falta de respuesta al tratamiento, y un 24% hace la laparoscopía de primera elección, confirma el diagnóstico, hace el tratamiento quirúrgico y luego da tratamiento médico. Curiosamente, casi se ha dividido la respuesta en cuartos, ¿no? 25, 25, 25. ¿Cuál es la opinión que tiene el doctor? Ahora vamos a regresar con Ignacio para terminar con el doctor Negrón. ¿Qué opinión le merece estas opciones? Si fuera endometriosis, número 1, y rápidamente, si fuera endometrioma. Como para recapitular, nuevamente, lo más frecuente en la adolescente es la endometriosis peritoneal y que tiene el tratamiento empírico con antiinflamatorio y anticonceptivos orales combinados va a solucionar el problema.
Si no tiene, no tiene una buena solución, ese porcentaje que queda de pacientes con dolor tiene que tener una indicación de una laparoscopía y probablemente una imagen más acabada como una resonancia. En caso de un endometrioma, si es como... ¿Sí? Sí, para terminar. Y el endometrioma, lo que vimos anteriormente, si el endometrioma es asintomático, el tratamiento es médico. Si el endometrioma crece a pesar del tratamiento médico, debe tener conducta quirúrgica. Doctor Juan Diego Villegas, en 30 segundos para dar paso a la última pregunta que está esperando. Sí, yo creo que de esas preguntas lo más importante es recalcar que la laparoscopia diagnóstica ya no tiene cabida en las pacientes con dolor pélvico crónico y dismenorrea en la adolescencia, y que las pacientes que son llevadas a cirugía es porque tienen un diagnóstico de una patología que se beneficia de la cirugía o porque no han mejorado después de los múltiples tratamientos médicos que se les pueda ofrecer. Doctor Negrón. Totalmente de acuerdo. Tratamiento médico, y si no hay mejoría con el tratamiento médico, hacer una aproximación diagnóstica con imágenes y después cirugía. ¿Qué valor le dan ustedes a la hormona antimulleriana para decidir el tratamiento quirúrgico en un endometrioma? Preciso, tenemos un endometrioma de 5 centímetros, independientemente que duela o no duela. Tengo una antimulleriana normal y digo, le doy tratamiento médico, pero de repente tengo ya una antimulleriana que me indica una reserva ovárica bastante baja. ¿Qué valor le doy a esto, a la hormona antimulleriana, para decidir mi diagnóstico en una paciente joven o adolescente? Comenzamos ahora por el doctor Negrón y pasamos por el doctor Villegas. Bien, como cualquier análisis es un método auxiliar de diagnóstico, la valoración clínica está en función de las necesidades del paciente, en principio, cuáles son sus síntomas, cuáles son sus deseos, etcétera, etcétera. Pero así viendo puntual a la pregunta, tengo un endometrioma en un lado del ovario y en un ovario, y tengo el otro ovario sano, que puede ser el responsable de tener una hormona antimulleriana totalmente diferente. Ahora, si tengo una hormona antimulleriana totalmente disminuida, la cirugía del endometrioma va a ser en detrimento de la hormona antimulleriana en sí, y yo tengo que, si es que hay deseos reproductivos, tengo que ver cuál es la naturaleza y cómo está la calidad del otro ovario, ¿no? Muy bien. Doctor Villegas, cuando uno opera un endometrioma de 5 o 6 centímetros, que ya tiene un determinado tiempo, el impacto que va a tener mi cirugía por el tiempo de evolución que tiene este endometrioma y por el tamaño que tiene, va a ser diferente que si yo tengo un endometrioma, por decirle, de 1.5, 2 centímetros, que tiene poco tiempo, menos fibrosa, la pared es menos gruesa, y por lo tanto el impacto de mi cirugía también va a ser mucho menor. ¿Usted consideraría la posibilidad de operar tempranamente a estas pacientes pensando en su futuro reproductivo y luego siendo agresivo en el tratamiento médico? Porque en realidad operar una paciente que tiene 5 o 6 centímetros con una antimulleriana baja, que ya se ha deteriorado la reserva ovárica, obviamente cuando yo lo opere el deterioro va a ser mayor. En realidad ahí como que no tiene mucho sentido operarla, y puedo dar el tratamiento médico, aspirar óvulos, congelarlos. Pero si yo tengo un endometrioma pequeño que todavía no ha provocado mucho fibrosis, que todavía no ha impactado el marcador de antimulleriana, que es pequeño, que mi cirugía va a ser muy corta, muy rápida, y que me va a permitir probablemente dañar mínimamente, en teoría, este ovario, y después me da la posibilidad de dar tratamiento médico en mejores condiciones, ¿usted evaluaría esta posibilidad o no la considera? ¿Cuál es su opinión? Lo que pasa, Alfredo, es que sé que hay alguna tendencia reciente de ser más agresivos en los endometriomas pequeños, tempranamente diagnosticados, con la teoría de que usted va a evitar el daño del tejido ovárico y
probablemente tenga menos efecto sobre la reserva. Lo que pasa es que yo personalmente creo que el efecto del endometrioma no es un efecto únicamente mecánico que hace esa bomba de sustancias dentro del endometrioma que dañan el tejido, y no es solamente el efecto mecánico de la compresión y de que no quede tejido ovárico residual. Las pacientes, por tener un endometrioma, ya tienen un detrimento de su reserva ovárica solamente por la enfermedad y no necesariamente por el efecto mecánico. Entonces, por eso lo que creo es que el tratamiento médico temprano es una buena opción para las pacientes para evitar su progresión, porque hace que usted pueda evitar la cirugía, que finalmente el trauma quirúrgico es un factor adicional en el daño del tejido ovárico residual. Entonces, lo que yo creo es que el tratamiento médico temprano es una muy buena opción para estas pacientes, en vez de operar como hacíamos hace mucho tiempo todos los endometriomas. Cuando yo me gradué de ginecología, los profesores decían endometrioma diagnosticado, endometrioma operado. Sí, es válido ese comentario. Solamente decirle que están apareciendo diversas publicaciones en relación a la tendencia en el caso de endometrioma. No me refiero a lo demás. Ante la perspectiva de que pueda dañar, porque hay diversos trabajos que refieren del impacto que tiene el endometrioma, y por eso decía, un endometrioma que ya tiene 7, 8, en realidad poco se beneficia más allá del tratamiento de dolor, pero pensando en futuro reproductivo, queda ahí todavía la interrogante por responder cuál es el camino que se debe seguir, y probablemente en el tiempo se definirá. ¿Usted qué opina, doctor Ignacio? Es súper controversial. La antimileriana en una mujer adolescente, o sea, menos de 18 años. Los estudios son súper escasos y es Con difícil tomar. endometrioma, con endometrioma. Sí, por eso es súper difícil, es muy controversial. No hay ninguna conducta tan clara, porque la MH además no es un marcador como el que uno quisiera, que tuviese un nivel casi como de un marcador de benzina. Entonces, ahí la edad de la mujer es súper importante, y en ese contexto tomar una decisión con la MH es complejo en una mujer adolescente nuevamente, no una mujer adulta. Y ahí están algunos estudios con respecto a endometrioma cuando son muy grandes, respecto a copía, en 2 pasos, estudios que se han hecho en Bélgica, en Stuttgart, etcétera, de, ¿cómo se llama?, de quemar algunos, de drenar, quemar un poquito ¿cómo se llaman?, los focos, y, ¿cómo se llama?, y ahí seguir un tratamiento médico más que hacer una decisión. Entonces es un tema bien controversial. Todavía yo no tengo una conducta como tan clara. Ok, la opinión del doctor José Negrón y otra opinión más. O sea, el tratamiento médico previo se ha dividido. Antes se daba, pues, oye, voy a operar un endometrioma y le doy tratamiento médico previo para tratar de que sea más fácil la cirugía. Ahora, lo que ocurre es que generalmente la paciente viene con tratamiento médico y con el endometrioma ahí. Entonces, sobre lo mismo, sobre su opinión sobre la probabilidad, que no es solo una probabilidad que se nos ocurre, porque hay publicación al respecto, de tener una conducta más agresiva en el endometrioma en mujeres jóvenes, con la finalidad de evitar, y teniendo en cuenta que la probabilidad de respuesta, tanto quirúrgica como de tratamiento médico en un endometrioma más pequeño, teóricamente sería mejor que un endometrioma más grande, incluso en tasas de recurrencia. Bien, creo que he recapacitado respecto de lo que hacíamos antes. Cada vez somos más cuidadosos y menos agresivos con ese grupo de pacientes de operar endometriomas, si es que no hay sintomatología asociada o a menos que haya progresión de enfermedad. Solamente en esas circunstancias, si hay asociación de dolor asociado a enfermedad profunda o progresión de crecimiento del endometrioma, si hay una indicación quirúrgica y la hacemos, pero per se cada vez soy más reticente de operar. Muy bien, entonces se la voy a poner de esta manera. Tiene un endometrioma de 1,5 centímetros, 2 centímetros, inicia el tratamiento médico, y al transcurso de 6 meses, 8 meses, ese
endometrioma ya no mide 1.5, ya está midiendo 3. Insistimos en el tratamiento médico, estoy hablando de 3 centímetros, y espero que sea 5 o 6 para decir la opero, o en ese caso diga, le di tratamiento médico, está creciendo, es pequeño, pero lo opero. Cortito para terminar con esta pregunta con los tres, porque ya... Bien. Ya, siempre me he preguntado quién ha puesto los números, 3, 4. ¿Hay algún corte estadístico que me diga operando de esto es mejor, operando de esto? Simplemente... No, la pregunta iba en el sentido, independientemente de los números, es la progresión. O sea, es pequeño, le doy tratamiento médico, pero está creciendo. La Correcto. pregunta es, ¿dejo que siga creciendo o ya lo intervengo a pesar de que es pequeño? Puede ser 3, puede ser 4, puede ser... Entiendo, sí. Esa es la Ahora, pregunta. operar un endometrioma pequeño a veces hace más daño en el ovario que operar un endometrioma un poco más grande que... ¿Por qué? Lo que Porque... pasa es que el endometrioma mucho más grande ya dañó a ese ovario. Sí, pero no voy a esperar a que tenga 10 centímetros. Ah, ok. Correcto. Sobre lo mismo, Juan Diego. Yo creo que hay una cosa importante, Alfredo, y es que pues yo por lo menos no creo que operarlos de 1,5 porque van a crecer sea la solución. La tasa de progresión en la evolución normal de la enfermedad es que realmente menos del 25% tienen una progresión que los haga quirúrgicos y mucho menos si están bajo tratamiento médico. Entonces, lo que yo creo es que yo no los opero porque de pronto van a crecer, sino que yo les doy tratamiento médico y los que crecen, pues miraremos qué hay que hacerles. Pero yo personalmente creo que operarlos, porque si no lo opero estamos esperando a que crezcan, no es una buena opción porque la historia natural de la enfermedad no es que progresen si están bajo tratamiento médico adecuado. ¿Tiene usted algún parámetro para decir, bueno, está creciendo, pero ¿hasta cuándo espero que crezca para operarlo? Depende del tiempo de evolución y los síntomas fundamentalmente, pero como dice el doctor Negrón, pues ahí cada vez se han ido moviendo los parámetros. Empezamos con 2,5, después 3,5, hoy son 6. Entonces dependerá fundamentalmente de la evolución clínica y de las condiciones específicas de cada paciente. Muy bien, finalmente la última intervención, Ignacio. Sí, o sea, si crece a pesar del tratamiento médico, tiene indicación quirúrgica. Ahora, tal como dice el doctor Negrón, desde el punto de vista técnico quirúrgico, sacar un endometrioma de menos de 4 centímetros, y ahí va un poco el tema, es dañar harto el ovario. Cuesta sacar la cápsula, cuesta bastante y se daña mucho el ovario. Y ese es el contexto, yo creo, de esperar probablemente esos 5 centímetros, porque hace que la cirugía dañemos menos, ¿cómo se llama?, el ovario. Eh, eh, yo creo que eso, ahora, y por eso hay algunas técnicas, eso de colocar, por ejemplo, podemos colocar algún tipo de infiltración subcapsular, cosa que nos despegamos un poquito el tejido, sangra menos, coagulamos menos, etcétera, etcétera. Pero va en eso, yo creo que operar de menos de 4 centímetros daña harto el ovario. Muy bien. La última pregunta acá para el doctor Villegas, y él va a saber por qué le pregunto esto. ¿Ayuda la neurectomía presacra o similar al momento de la laparoscopía en adolescentes con dolor severo por endometriosis? En el año 2004, si no me equivoco, el doctor Zulo de Italia publicó esto y decía que la neurectomía presacra mejoraba el dolor central de pacientes con endometriosis. Bueno, ha pasado ya bastante tiempo de esto, no sé si usted sigue pensando lo mismo, que no tiene valor o no debería hacerse. Yo tengo mi opinión, creo que en el momento actual, con los avances que se han hecho en la cirugía, ya no tiene mayor razón de ser. No sé usted qué opina, porque es la pregunta que nos hacen. Yo tuve la oportunidad de reunirme con Zulo y Supi en el 2017 en el Congreso de Dolor en Estados Unidos. Y yo creo que el único neuroablativo que tiene alguna indicación en este momento es la neurectomía presacra. Las demás procedimientos neuroablativos no tienen indicación ni tienen un uso clínico
real, ya lo probamos. Hay una cosa que hablé con ellos que me pareció muy interesante y es que primero ya está demostrado que con dolor asociado a la endometriosis no es útil, quiere decir, es útil en las pacientes que tienen dolor central que no tienen otra patología, pero una cosa que estaban implementando en el protocolo era que les hacían bloqueo del plejo hipogástrico superior bajo guía con imágenes antes de la cirugía y las pacientes que mejoraban probablemente eran unas buenas candidatas para hacerse una neurectomía presacra. No todos los centros tienen acceso a un protocolo de ese tipo y nosotros seguimos haciendo neurectomías. Realmente nuestro centro que hace casi todo lo que hacemos de dolor pélvico crónico, hacemos unas 4 o 6 neurectomías al año. Es bueno. un procedimiento que realmente no hacemos con mucha frecuencia. Se está reivindicando la neurectomía presacra. ¿Aló? Perdón. ¿Aló? Sí. Está entrando una llamada, perdón, un ratito. Ya, muy bien. Yo creo, algún comentario final, 1 minuto cada uno sobre este diálogo. Comenzamos a ver por el doctor Negrón y seguimos hacia la derecha, porque la izquierda no siempre es muy buena, que digamos. Muy bien, yo creo que ha sido muy interesante que se toque el tema de endometriosis en la adolescente. Habitualmente no se hace con mucha frecuencia y es bueno tocarlo más a menudo porque creo que si hacemos, en principio, cambiamos los conceptos de no normalizar el dolor con la regla, ya hemos avanzado bastante. En segundo lugar, tratar de hacer diagnósticos más precoces para 2 razones: mejorar la calidad de vida de estas pacientes y sobre todo evitar progresión de la enfermedad endometriósica. Ese sería el comentario final. Juan Diego. Yo quiero agradecer que toquemos este tema que desafortunadamente las adolescentes tienen una desigualdad en el acceso al diagnóstico y al tratamiento muy importante. Es una muy buena idea que ya hemos tratado este tema. Quiero decir una cosa y es que a pesar de que es importante tener en cuenta la endometriosis, que es una enfermedad muy frecuente que afecta severamente la calidad de vida de las pacientes, no es la única condición que produce dolor. Como me han oído decir varias veces antes, desafortunadamente solamente el 7% de las pacientes con dolor pélvico crónico tienen una sola causa de dolor y por esa razón, si el único tratamiento para el dolor pélvico crónico es el tratamiento quirúrgico de la endometriosis, más del 50% de las pacientes no mejoran y la otra mitad tienen persistencia del dolor después de la cirugía. Por esa razón es muy importante optimizar el tratamiento y siempre buscar el diagnóstico de otras condiciones dolorosas asociadas a la endometriosis en el dolor pélvico crónico. Doctor Ignacio. Bueno, primero agradecer a Flasov y a usted, doctor Ceres, por la invitación. Yo creo que ha sido un muy buen webinar, como todos los que se han presentado anteriormente. Yo creo que este es un tema apasionante. Yo me dedico principalmente a endometriosis y creo que este es el inicio de la enfermedad y es el inicio donde debería estar focalizado gran parte de la investigación básico-clínica para tratar de detectar a aquellas pacientes con biomarcadores, con algún tipo de, ¿cómo se llama?, de molécula que nos permita ver cuáles de estas pacientes van a tener un riesgo y van a progresar en el futuro, así como por ejemplo el cáncer de mama o la parte genética, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es importante eso, lo que dijo el doctor Negrón. No es normal que a una mujer le duele la menstruación y en ese contexto el diagnóstico y el sospechar la enfermedad desde un inicio es fundamental para no sellar y mejorar la calidad de vida, ¿cómo se llama?, reproductiva de estos pacientes. Muy bien, antes de darle pase al doctor Álvaro Ramuspe, quiero decir que este es el 4º webinar con el cual terminamos este ciclo de controversias en endometriosis. Mi agradecimiento a Exceltis, mi agradecimiento a Flasov en la persona del doctor Samuel Kachmer por permitirme a través de esta dirección de cirugía mínimamente invasiva tocar estos temas de muchísimo interés y de controversia.
Probablemente lo que digamos ahora no lo estemos repitiendo necesariamente de cada algún tiempo, y eso es lo interesante que hace apasionante a esta enfermedad que es la endometriosis. Entonces, nada, siempre quedarán preguntas por resolver, posiciones que no son congruentes, otras son divergentes, pero de lo que se trata es de que la mayoría de médicos que nos escuchan tengan más o menos una tendencia de lo que está ocurriendo en el momento actual para el beneficio de las pacientes que padecen de esta enfermedad. Y el grupo de adolescentes es un grupo, creo yo, el más socorrido, porque es sumamente importante el diagnóstico temprano para evitar la progresión de la enfermedad. Yo sin más quiero agradecerle tanto a Ignacio como a Pepe como a Juan Diego la gentileza de atender mi llamado y aceptar esta invitación. Su experiencia y sus conocimientos son sumamente importantes para todos los colegas y de repente para algunas pacientes que hayan podido entrar a este webinar. Álvaro, te dejo la posta. No sé si el señor Cangalaya también está ahí para una palabra final desde Exceltis. Sí, adelante, sí. Miguel. Adelante, Miguel. Sí, felicitar a los expertos por ha sido tan enriquecedora como las 3 previas. Felicitar al doctor Celis por la moderación, al doctor Erasmuspe por todas las coordinaciones, ¿no? En el nombre, agradecer a FLASOC por la convocatoria, ¿no? Esperamos volver a verlos muy pronto. Muchas gracias en el nombre de Exceltis y de nuestro DALJET. Muy amables. Álvaro. Muchas gracias, Miguel Zelaya. Bien, vamos a culminar entonces. Una vez más, Alfredo, muchas gracias por aceptar un poquito este desafío de alguna forma. Yo creo que la pandemia, pues ahora sí que pudo haber acelerado parte de este proceso, pero bueno, desde el 2014 nosotros venimos trabajando de forma. Lo que hemos estado haciendo el semestre quizás es tratar de ir mejorando la forma de hacer este tipo de intercambio que tiene que ver con la educación médica continua. Creo que en ese sentido FLASOC ha sido pionero y bueno, y creo que el año 2021, además de nuestro congreso que se va a llevar adelante de manera virtual en Paraguay, bueno, van a estar también las actividades de educación médica continua con los comités, como ha sido hasta ahora. Así que bueno, muchas gracias a todos, que tengan buena noche y reiterarles a todos que a partir de la siguiente semana van a estar subidos los 4 videos de estos 4 diálogos de controversias. Muchas gracias, que pasen bien. Todos a ustedes, Chao. mil gracias por acompañarnos y muy buenas Chao, noches. chao. José, Ignacio, Alfredo, un abrazo. Chao, que esté muy bien. Chao, Muchas Álvaro. gracias. Gracias por la invitación. Miguel, Chao, chao. mil gracias. Buenas noches. Buenas noches.